Amén. Ahora vamos a empezar con la conferencia sobre la caída del hombre. Es un tema muy interesante, puesto que hasta ahora nadie ha conocido la raíz del pecado, la cual está muy arraigada dentro del ser humano y lo lleva incesantemente a cometer pecados y acciones malas que no desea realizar. Y exclusivamente vamos a tratar sobre las causas del mal en la sociedad humana. Vamos a tratar acerca de el origen del mal. Todo ser humano, sin excepción, está inclinado a rechazar el mal y a perseguir el bien, pero arrastrado inconscientemente por una fuerza mala, rechaza el bien deseado por su mente original y comete actos malos que realmente no desea hacer. En el cristianismo, esta fuerza mala es conocida como Satanás. Debido a que no se conoce la naturaleza y el origen real de Satanás, el hombre ha sido incapaz de eliminar su fuerza, con el fin de destruir la fuente del mal, terminar la historia del mal de la humanidad y establecer una era de bondad. Debemos primero conocer la motivación, el proceso y el resultado por el cual Satanás se convirtió en Satanás. Para aclarar estas cuestiones debemos estudiar la caída del hombre. Exclusivamente los cristianos creen que Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, comieron de un fruto de un árbol del conocimiento del bien y del mal. Este acto, según el cristianismo y la Biblia, fue la raíz del pecado humano. Pero debemos preguntarnos realmente, ¿existió realmente ese árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Existió realmente un fruto real o un fruto literal? ¿O era una prueba, como algunos tratan de explicarlo? En realidad debemos analizar, y la conclusión a la que llegamos después de algunos análisis aquí es que este árbol no puede ser una prueba que un Dios de amor pueda dar a sus hijos. Ningún padre, por más malo que sea, no prueba a sus hijos a través de la muerte. Por lo tanto, este árbol es simbólico. ¿Cómo pudo colocar un fruto tan dañino donde sus hijos podrían alcanzarlo fácilmente? Por lo tanto, deberíamos de pensar, debió haber sido algo más estimulante, tan deseado por el hombre, que el miedo a castigo no pudo impedir que comieran de él. Jesús dice en Mateo 15:11, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Por lo tanto, también podemos concluir de que no pudo haber sido algo comestible lo que causó la caída del primer hombre y la primera mujer. Entonces, la conclusión es que este fruto del bien y del mal era la representación simbólica del amor. El amor es lo más deseado por todos los seres humanos. Todos nosotros nacemos por amor, vivimos por amor y maduramos a través del amor. Por lo tanto, este fruto estaba representando el amor de la mujer. El árbol del conocimiento del bien y del mal, según Génesis 2:9, representa a la mujer perfecta. Y por lo tanto, el fruto de la mujer es su amor. También menciona, como vemos en el gráfico, el árbol de la vida, que estaba al lado del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, este representa al hombre perfecto. En toda la historia, en el Antiguo Testamento, desde Adán hasta nuestro tiempo, siempre se ha comparado al ser humano con un árbol. El mismo Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y en Romanos 11:17 leemos que
que Jesús es el olivo verdadero y los hombres caídos somos olivos silvestres. Entonces, evidentemente, de que el fruto representado aquí, es un fruto del bien o del mal, porque el amor de Eva aún estaba imperfecto. Era la responsabilidad de la mujer madurar este amor, hacer crecer este amor en su corazón para poder llegar a convertirse en un árbol que dé fruto de bondad, fruto del bien. También nosotros podemos pensar entonces de que Eva comió este fruto en la edad de la adolescencia. ¿Por qué los adolescentes son rebeldes? ¿Por qué existe en la adolescencia una rebeldía? Es porque Adán y Eva cayeron en esa edad. La mujer, por ejemplo, cayó primero y Adán, el hombre, cayó después. Esa es la razón también por la cual la mujer abre sus ojos mucho más rápidamente a la sexualidad que el varón. Entonces, en la sociedad caída, entonces podemos ver muchas circunstancias en donde jóvenes de hoy andan reuniéndose y hablando acerca de las relaciones entre hombres y mujeres. Y cuando se encuentran, los hombres le preguntan uno a otro si él la comió. Esto significa de que realmente hoy en día vemos nosotros salones de bailes impuros en esta sociedad. Estos salones de bailes en donde muchas veces jóvenes en la primera noche de haberse conocido ya se están yendo a la cama. Entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿quién es esta serpiente que habló con la mujer y la tentó para comer de aquel fruto? Esta serpiente no pudo haber sido una serpiente literal, porque podía comunicarse con el hombre, conocía la voluntad de Dios, tentó al hombre, un ser inteligente, vivía en el cielo, tenía la habilidad de tentar al hombre. Hasta nuestros días sigue tentando al ser humano. Por lo tanto, debe ser un ser espiritual. Solamente un ser espiritual tiene estas características. Leemos nosotros de que este ser espiritual, según el Apocalipsis, vivía en el cielo y que fue echado del cielo. Entonces, podemos encontrar que en el Génesis habían solamente 3 seres: la serpiente o el ángel, Adán y Eva. Fueron solamente 3 seres quienes cometieron el crimen. Siempre cuando se comete un crimen, los investigadores empiezan por las personas más cercanas a la víctima. Entonces debemos empezar por las personas más cercanas a Eva. ¿Y quiénes fueron? La serpiente y Adán. Entonces vamos a analizar desde este punto de vista la caída del ángel y la caída del hombre. Apocalipsis 12:9 dice: ¿Cómo caíste del cielo? Esta serpiente antigua cayó del cielo. Isaías 14:12 también dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? O sea, la serpiente antigua, llamado Satanás, realmente moraba en el cielo. Evidentemente era un ángel. Quizás nos sorprenda, pero segunda de Pedro 2:4 dice que los ángeles pecaron. Y en Judas 1:6-7 nos revela que el pecado del ángel fue la fornicación. La fornicación. Entonces, significa que si el ángel cometió un acto de inmoralidad sexual o fornicación, y este fue su crimen, no pudo haberlo cometido solo, porque para cometer este acto se necesita un compartícipe.
Entonces la conclusión podemos llegar a tenerla si nos preguntamos cuál fue el pecado del hombre y la mujer. En Génesis 2:25 leemos que Adán y Eva estaban desnudos antes de comer del fruto y no se avergonzaban de sus partes genitales. Pero después de comer del fruto, leemos en Génesis 3:7 de que ambos, Adán y Eva, se avergonzaron de sus partes genitales y la cubrieron. En Job 31:33 dice que es naturaleza del hombre caído ocultar las partes con la que comete delito. Y si Adán y Eva hubieran comido una fruta literal o una manzana por la boca, ellos hubieran ocultado la boca. Por lo tanto, es evidente que ellos cometieron también el pecado con sus órganos sexuales. La conclusión es que la caída del ángel Lucifer hizo que él pueda usurpar el lugar de Dios. Este acto de adulterio entre el ángel, el hombre, la mujer y el hombre fue el pecado original. Este sentimiento de vergüenza nos dice que evidentemente ellos habían cometido este acto. Entonces, esto hizo, según la Biblia, en Juan 8:44, nos dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque sus deseos queréis hacer. Él ha sido homicida. Recuerden que Dios dijo a Adán y Eva, el día que coma, morirás. Entonces, Adán y Eva murieron espiritualmente. Y como consecuencia, entonces, Satanás se convirtió en el Dios de este mundo. 2 Corintios 4:4, el apóstol Pablo dice, el cual, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y Jesús le llamó el príncipe de este mundo. Entonces podemos ver que lo que para nosotros aún hoy en día es difícil aceptar el acto de adulterio. ¿Quién aceptaría que su propia esposa se embarace de otro hombre? Nadie. Evidentemente es difícil aceptar a una mujer embarazada de otro hombre. Dios creó a Adán y Eva para que pudiesen expresar el amor verdadero. Entonces necesitamos el Mesías. El Mesías viene para enseñarnos y expresar el amor verdadero de Dios, para que podamos conocer el amor verdadero y para que podamos tener una buena pareja y casarnos y tener hijos. Entonces nosotros hoy tenemos esta gran oportunidad al conocer el origen del mal. ¿Qué vamos a enseñar a nuestra sociedad? Debemos enseñarles el valor del sexo absoluto, que es practicado solamente dentro de una relación con compromiso entre un hombre y una mujer, centralizado en el Dios de amor. Entonces, hay muchas evidencias que el mal fue una inmoralidad sexual. Primero, la mayoría de las religiones consideran la fornicación como el más grave de los pecados. Segundo, los israelitas practicaban la circuncisión como un pacto. Tercero, en los últimos días muchas personas pueden perecer debido a la fornicación. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual que en el pasado no existían y hoy tenemos el SIDA. También vemos nosotros de que las sociedades más desarrolladas no pueden solucionar el problema de la inmoralidad sexual y el problema de la destrucción de la familia. Entonces vemos nosotros de que hoy estamos viendo nuestra sociedad como resultado de todo esto, una inmoralidad y rebelión en la mayoría de los jóvenes, destrucción de la familia, etc. El celibato religioso
contradice la naturaleza o la palabra de Dios de Génesis 1:28. Dios dijo a Adán y Eva: fructificad, multiplicaos y dominad. Por lo tanto, el celibato religioso no es original. Es una contradicción que sacerdotes y monjas practiquen el celibato religioso. Es una contradicción. ¿Por qué? Porque Dios mismo creó a Adán para Eva y a Eva para Adán. Entonces, podemos llegar a una conclusión clara de que nosotros nacemos. ¿Por qué nosotros nacemos con pecado? Nosotros nacemos con pecado porque el pecado original fue una relación de sangre, y solamente una relación de sangre se transmite de generación en generación. Así entonces vemos nosotros que la religión tendría que arrepentirse de no poder educar correctamente a la generación joven. Vamos a estudiar ahora la motivación y el proceso por el cual un ángel que estaba tan cerca de Dios, se convirtió en Satanás. ¿Cuál fue la motivación y el proceso? Primero debemos estudiar cuál fue la relación entre el hombre y los ángeles. Y conforme a la Biblia y a los principios, Dios creó a los ángeles para servir a los hombres, como dice Hebreos 1:14 y Apocalipsis 22:9. En la Biblia vemos muchos ejemplos de ángeles trayendo mensaje y sirviendo a los hombres. En la época de Abraham, durante el nacimiento de Cristo. Después, cuando Pedro, en la época del cristianismo, un ángel ayudó a escapar a Pedro de la prisión. Los ángeles son observados alabando a Dios en el Apocalipsis. Leemos nosotros entonces de que la misión de los ángeles es de servir. Y Dios creó a los hombres como sus hijos. Dios creó a los hombres como sus hijos, dándole dominio sobre toda la creación, incluso sobre los ángeles. Es por eso que Pablo dice: ¿no sabéis que hemos de juzgar aún a los ángeles? Entonces podemos entender la motivación y el proceso de la caída. ¿Qué pasó en el corazón de Lucifer, el ángel que estaba en la creación con Dios desde el principio? Él sintió una falta de amor, Él sintió la pérdida del amor cuando vio a Adán y Eva. En realidad, con este corazón trató de tentar a Eva para que se rindiera a él. Con este corazón de falta de amor, de celos hacia los hijos de Dios, él tentó a Eva. Esta fue la motivación. Él quería realmente disfrutar en la sociedad humana de la misma posición que disfrutaba en la sociedad angélica o en el mundo angélico. Esto fue el motivo de la caída espiritual. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Eva abandonó su posición? Ella deseaba que se le abrieran los ojos antes de tiempo. Ella deseaba ser como Dios. Ese deseo excesivo de llegar a ser adulta antes, sin tener que esperar el tiempo necesario para poder llegar a ser una mujer completa, una mujer perfecta. Esa fue la causa que le llevó a cometer y a unirse en una relación sexual ilícita con Lucifer. Y ellos tuvieron una relación sexual que fue la caída espiritual. Después de esto, a Eva se le abrieron los ojos. Ella conoció realmente que había hecho algo malo, porque recibió la sabiduría del ángel. Y después ella sintió miedo, porque recibió el mismo temor que el ángel sentía cuando estaba mintiendo en contra de la voluntad de Dios.
Entonces, con esta conciencia culpable, ella quiso volver al lado de Adán. Y esa fue la motivación. Esa fue la motivación para la caída física. Ella fue y sedujo a Adán y le enseñó lo que ella había aprendido de Lucifer. Y de esa manera entonces ella trató de cubrir su miedo, el pánico que ella había heredado del ángel. Pero ella transmitió a Adán la naturaleza caída y el pecado original, y ambos se volvieron hijos de Satanás, y Satanás se convirtió en el propietario de este mundo a través de controlar a los hijos de Dios por causa del pecado. Entonces un líder tiene que ser inteligente. Un líder tiene que ser inteligente, tiene que tener mucho cuidado de no volverse arrogante. El líder tiene que ser humilde. Entonces tiene que tratar de siempre de ponerse en una posición más baja. Entonces estos elementos que están en el corazón se perdieron. Hay un curso fórmula para retornar a Dios, y es eliminar el pecado original y la naturaleza caída. El pecado original podemos eliminar recibiendo al Mesías, entendiendo acerca de la misión del Mesías. Y la naturaleza caída podemos eliminarla teniendo control sobre nuestros propios deseos malos y pensamientos. Entonces, ¿cómo el hombre cayó? ¿Cómo fue que el hombre cayó? ¿Cuál fue la razón por la cual el hombre cayó? Y la razón no pudo haber sido el poder del principio, no pudo haber sido la fuerza de la naturaleza que hizo que el hombre caiga. Hay un poder más grande que la fuerza de la naturaleza, y es el poder del amor. El hombre no cayó por causa del poder del principio, cayó por causa de la fuerza del amor. Entonces, desde el punto de vista del principio, Adán y Eva nunca podrían haber caído, porque serían como un tren que se está yendo por su riel. El riel representa el principio. Pero si una fuerza externa arremete contra este tren, puede descarrilarlo. Y esa fuerza externa fue el amor del arcángel, el amor de Lucifer. Y derribó y destruyó. Entonces nosotros tenemos que enseñar a la sociedad. Tenemos que enseñar a la sociedad, porque la sociedad necesita conocer para poder encontrar una pareja ideal. Necesita entender. Entonces vemos que Dios, sabiendo que había una fuerza superior a la fuerza del principio, les dio el mandamiento de no comer. Entonces, esta fue la razón por la cual Dios estableció el mandamiento. El mandamiento fue la expresión del amor de Dios para nuestros antepasados, para sus hijos. Como un padre que ama a sus hijos siempre los aconseja. Adán y Eva debían de haber guardado este mandamiento de Dios durante el periodo de crecimiento, este periodo en el cual ellos podrían llegar a la perfección obedeciendo el mandamiento. Y una vez que ellos lleguen a la perfección, a la madurez, y se vuelven uno con su Padre, entonces entran en el dominio del amor de Dios. Este dominio del amor de Dios es el dominio de perfección. En este dominio nunca podrían haber caído. Adán y Eva cayeron porque estaban inmaduros. Dios crea todas las cosas buenas, pero Dios crea todas las cosas con el potencial de alcanzar la madurez. No la crea perfecta, la crea con el potencial de alcanzar la perfección. Igualmente el ser humano tuvo que pasar por un periodo de crecimiento en el cual debía cumplir su propia parte de responsabilidad. Entonces, las consecuencias
de la caída. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la caída? 3 cosas se perdieron. Se perdieron a los padres verdaderos, porque Adán y Eva deberían haber convertido en padres verdaderos para toda la humanidad. Se perdieron a los hijos verdaderos, porque los hijos de Adán y Eva también nacerían como hijos de Dios sin pecado original. Y se perdió la familia verdadera, una familia que donde Dios puede morar, donde Dios puede sentirse completamente libre. Se perdió entonces también el amor verdadero, la vida verdadera y el linaje verdadero. Entonces, nuestra tarea es entender cómo podemos liberarnos del linaje de Satanás. Entender de qué manera podemos liberarnos. Son 3 cambios que necesitamos. Primero, necesitamos el cambio del linaje de sangre. Segundo, necesitamos el cambio de posesión. Necesitamos saber que hemos sido creados para poder servir a un solo Señor. Tercero, necesitamos el cambio del reino del corazón. O sea, necesitamos realmente tener un corazón original, restaurar el corazón. Esto es posible a través de una vida de servicio. Entonces son 3 liberaciones que necesitamos. Liberación del linaje de sangre de Satán. Esto es posible a través de la bendición. La bendición que está realizando el Padre Mum a todas las personas de todo el mundo, de todas las religiones, de todas las razas y nacionalidades. Esta bendición no se trata de un casamiento tradicional, es una ceremonia a través del cual nosotros estamos uniéndonos con aquel linaje de Dios, estableciendo una condición sobre la cual podemos recibir el amor verdadero y podemos comenzar a crecer hacia nuestra perfección. La bendición es entonces la erradicación de ese linaje de Satán. Segundo, liberación del dominio de Satán, porque Satán sigue actuando a través de nuestras naturalezas caídas. El egoísmo, la arrogancia, la envidia, el celo, el orgullo. Necesitamos entonces unirnos con la palabra de Dios, el principio divino original, y de esa manera nosotros podremos cambiar desde adentro. Tercero, necesitamos la liberación del estilo de vida. Vivimos en un ambiente en donde existe un estilo de vida que constantemente nos está envolviendo. Por lo tanto, tenemos que trabajar para construir un medio ambiente que pueda ayudarnos a mejorar a nosotros mismos. Ese medio ambiente se llama el reino de Dios, el Chonilgut. Para poder realizar el Chonilgut debemos empezar por realizar una verdadera familia, establecer la patria de Dios, que se llama Chonilgut, que es la nación de unidad y paz cósmica. Esta es nuestra tarea, sea cual sea nuestra misión, nacionalidad, raza o religión. Quizás muchos nos preguntemos, ¿cómo es posible que Satanás pueda seguir trabajando y dominando a los seres humanos en la tierra? Él es un ser espiritual. ¿Qué poder puede tener sobre la gente que vive en la tierra? Las personas que vivimos en la tierra estamos viviendo en cuerpo físico, pero cada quien tiene su propio espíritu. Nuestro cuerpo espiritual vive en el mundo espiritual. Y nosotros tenemos también algunos parientes o antepasados en el mundo espiritual, quienes no han podido vivir una vida de pureza, de santidad, y estos son los espíritus malos. Satanás no necesita venir y controlar individualmente a cada persona. Él envía a estos seres espirituales malos. En Lucas 22:3 dice que Satanás entró en Judas Iscariote.
Evidentemente de que no podemos decir de que el mismo Satanás pudo haber entrado, sino un simple espíritu malo que puede venir y puede controlar a las personas, los pensamientos, las acciones. ¿Cuál es la solución? La solución es cortar relación con estos malos pensamientos y malas acciones, centrado en la palabra de Dios que nos trae el Mesías. Unirnos con esta palabra, unirnos con el Mesías, el Cristo. Los padres verdaderos trajeron la palabra del principio divino original y esa palabra es la que estamos compartiendo hoy. Entonces, el bien y el mal visto según la naturaleza del propósito. Si Adán y Eva se hubieran amado uno al otro de la forma que Dios quería y hubieran formado el fundamento de 4 posiciones centralizados en Dios, ellos hubieran establecido un mundo bueno. Pero cuando se amaron con un propósito contrario a la voluntad de Dios y establecieron el fundamento de 4 posiciones centrado en Satán, terminaron formando un mundo malo. Esto demuestra claramente de que los elementos, las acciones, buenas o malas, pueden tener la misma forma, la misma estructura, pero la verdadera naturaleza del mal se conoce por sus resultados, por sus frutos. El mal no puede tener frutos buenos, así como el bien no puede tener frutos malos. Un árbol con una buena semilla tiene frutos buenos y un árbol con una semilla mala tiene frutos malos. Ahora, antes de que podamos antes podíamos reconocer el mal por los resultados. Ahora que entendemos el origen del mal, debemos evitar que esta forma se manifieste a través de nosotros. Tenemos también el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es un acto de violación de la ley celestial al establecer una condición por la cual formamos una base recíproca para la interacción con Satanás. Y esto provoca un dar y recibir con él. El primer dar y recibir con Satán fue el pecado original. Y por lo tanto el pecado original es la raíz de todos los pecados, como vemos en este gráfico representativo. El pecado hereditario es el pecado que hemos heredado de nuestros ancestros, antepasados, y representa el tallo. El pecado colectivo representa las ramas. Son los pecados que cometemos muchas veces en forma colectiva, y muchas veces son pecados de familia, muchas veces son pecados de tribus o pecado de la nación mismo, son pecados colectivos. Entonces vemos que tenemos las hojas del árbol que representan nuestro pecado personal. Entonces 4 son los tipos de pecado que tenemos. Pero nosotros necesitamos del Mesías para eliminar el pecado desde la raíz. Sin el Mesías no podemos eliminar el pecado original. Esa es la misión del Mesías, el propósito por el cual el Mesías tiene que volver en la tierra. Entonces, nosotros nacemos en este mundo y crecemos en este mundo y recibimos ciertos elementos desde nuestro nacimiento, desde nuestra niñez. Estos elementos son los elementos que Eva recibió del arcángel y Adán también. Eva heredó del arcángel todas las características que se originaron cuando el arcángel estableció con ella una relación de sangre y traicionó a Dios. Entonces Adán también pudo recibir a través de una relación de sangre con Eva, que a su vez estaba en la posición de Satanás para él. Heredó estas mismas características. Y estas características son las que llamamos o las designamos como naturaleza caída.
La naturaleza original nos convertiría en personas que siempre tomamos el punto de vista de Dios y siempre hacemos las cosas centralizados en Dios o desde la perspectiva de Dios. Y también la naturaleza original siempre nos mantendría en una posición original como hijos de Dios, en una posición de absoluta fe, absoluta obediencia y absoluto amor hacia Dios. Y la naturaleza original siempre nos guiaría hacia multiplicar las buenas acciones. Entonces la naturaleza caída es justamente la naturaleza de ponerse en el lugar de Dios. La envidia, los celos vienen de ahí. Entonces vemos nosotros de que el ángel tuvo celos. ¿Por qué? ¿Por qué el ángel tuvo celos? El ángel tuvo envidia, porque no pudo tomar el punto de vista de Dios. El punto de vista de Dios es el punto de vista del amor. Por lo tanto, para restaurar la naturaleza número uno, necesitamos hacerlo a través del amor de Dios. El ángel no pudo, el ángel abandonó su posición por causa de su temperamento. El temperamento, ¿no? ese carácter, ese deseo excesivo. Él abandonó la posición en el mundo angélico como líder de los ángeles. Entonces, para retornar necesitamos un mediador. Esa es la posición del Mesías. Por ejemplo, él invirtió el orden. Él fue creado como mensajero, como sirviente, pero él se puso en la posición de Señor. ¿Cómo? Subyugando a su Señor, Adán y Eva. Y eso se puede restaurar a través de la absoluta fe, absoluta obediencia y una sumisión voluntaria a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. La multiplicación del mal también es la obstinación que tiene el ser humano de querer seguir cometiendo pecado una y otra vez. Esa obstinación es la naturaleza número 4. ¿Cómo se puede vencer esta naturaleza? A través del sacrificio. El sacrificio. A nadie no nos gusta hacer sacrificios, a nadie no nos gusta realmente negarnos, pero el mismo Jesús dijo que deberíamos negarnos si queremos servir a Dios y al Mesías. Entonces una vida de servicio nos ayuda a vencer la obstinación del hombre caído. Vamos a hablar sobre la libertad y la caída humana. Significado de la libertad según el punto de vista del principio. Muchas personas no entienden el verdadero significado y valor de la libertad. Confunden la libertad con hacer lo que le plazca o lo que le da la gana, como se dice. Sin embargo, el principio divino original dice que no hay libertad fuera del principio, fuera de la ley de Dios. No hay libertad, no existe libertad. Nuestra mente sí tiene libre voluntad. Nuestra mente tiene libre voluntad. Nosotros le llamamos libre albedrío. Y entonces nuestro cuerpo tiene libre acción. Pero eso no significa que yo tenga libre voluntad, que yo tenga libre acción. No significa que eso es libertad. No, cuando la libre voluntad y la libre acción está centralizado en el principio, eso es la libertad perfecta. Segundo, no hay libertad sin responsabilidad. El hombre creado de acuerdo con el principio tiene que perfeccionarse cumpliendo su parte de responsabilidad mediante su propia libre voluntad. No puede haber libertad sin responsabilidad. Entonces, nuestra motivación es muy importante. Tenemos que entender que el hombre tiene que cumplir su propia parte de responsabilidad.
para sentirse libre. Y tercero, no hay libertad sin resultados sustanciales. Los resultados sustanciales van a perfeccionar la meta de Dios, de la creación. Los resultados son los que a Dios le da alegría. Si nosotros hacemos mediante nuestra libre voluntad, una libre acción, y nuestros resultados son malos, entonces Dios no puede sentir alegría. Por lo tanto, los resultados sustanciales nos dan libertad. Esos resultados sustanciales son los resultados que van a dar alegría a Dios de acuerdo al propósito de la creación de Dios. Entonces, tenemos que entender de que esta línea roja, la línea roja que ustedes ven en el gráfico, el hombre cuando pasa esa línea roja mediante un amor sin principio se convierte en un ser humano muerto. Cuando pasa. Pero cuando el hombre está en la línea verde, centrado en el amor verdadero, el hombre puede volver a Dios. Entonces Dios nos dio libertad. ¿Para qué? Para que podamos realmente realizar el amor verdadero. Nosotros no somos autómatas ni robots. Entonces la libertad nos dio Dios para realizar el amor verdadero. Si yo ato a mi hijo a una cadena y lo dejo ahí y pongo cierta distancia que puede él andar, eso no es libertad. Eso no es libertad. Entonces la libertad debe tener un propósito, debe tener responsabilidad, debe estar centrado en el principio. Entonces la persona puede alcanzar, perfeccionar el amor mediante su libertad. ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos dio libertad? Bueno, la libertad requiere devolver alegría a Dios cumpliendo la responsabilidad según el principio de la creación. Nosotros tenemos deseo. Deseo significa que, por nuestro deseo tenemos esa naturaleza creativa heredada de Dios. Y por eso tenemos la ambición de querer realmente alcanzar una meta, un objetivo. Y nuestra meta es la felicidad. Pero para alcanzar la felicidad necesitamos un propósito. Necesitamos estar unidos con el propósito de la creación de Dios. Entonces, ¿cuándo uno es feliz? Cuando se cumplen nuestros deseos. Y si nuestros deseos es realmente cumplir el propósito de la creación, entonces podemos tener buenos resultados. Podemos alcanzar, crecer y dar y recibir el amor de Dios. Entonces, si los seres humanos no tuviesen deseo, el propósito de la creación y la providencia de restauración de Dios no se podría realizar. Y la sociedad humana se mantendría sin desarrollarse. Entonces, por ese deseo, ese deseo que tenemos es que Dios puede seguir trabajando en la sociedad humana. La razón por la cual Dios no intervino en el acto caído de los primeros antepasados. Quizás muchos podrían preguntarse, ¿acaso Dios no vio que Adán y Eva estaban cometiendo un acto pecaminoso? Claro, Dios lo ve todo, es verdad. Pero hay que entender de que Dios es el creador del principio de la ley celestial y que Dios puede intervenir siempre y cuando se actúe dentro de la ley celestial. Dios no puede intervenir en acciones que están fuera del principio. Entonces Dios no intervino para que los principios o la ley celestial sean perfectos. Por eso Dios no puede intervenir en los actos que no tienen nada que ver con Dios. Entonces podemos ver también de que Dios quería que Adán y Eva cumplan su propia parte de responsabilidad y de esa manera puedan completar la perfección de su